remuevas de nosotros nuestros pecados. Sins of commission and omission. Los pecados de comisión y de omisión. The sins of motives. Los pecados de motivos. Every unchristlike traits. Traits. Every unchristlike character. Cada rasgos de carácter que no sea como Cristo. Wash us from these things. Lávanos de estas cosas. Please, Lord. Por favor, Señor. We ask now that you will bring to each worshiper the spirit of humility. Te pedimos que traigas a cada uno de los miembros el espíritu de la humildad. Amén. We need that spirit of Jesus. Necesitamos ese espíritu de Jesús. Please, dear Father, Por favor, querido Padre. wash us from every corruption. Lávanos de cada corrupción. And now give us the Holy Spirit, Y ahora danos de tu Santo Espíritu. because we are deficient of the anointing of the Holy Spirit. Porque estamos deficientes del ungimiento de tu Santo Espíritu. And it is through the Holy Spirit that we receive the faith of Jesus. Y es a través de tu Santo Espíritu el cual recibimos la fe de Jesús. So please, Father, fill us with your Spirit. Por favor, querido Padre, llénanos con tu Santo Espíritu. Now as we open the sacred pages, Y ahora mientras abrimos las sagradas hojas, we ask now for the inspiration of the Holy Spirit pedimos ahora por inspiración de tu Santo Espíritu to understand para poder entender in a practical way en una manera práctica that we have never had before. que nunca antes ya la hemos tenido. And I pray that this experience will be permanent. Y te pedimos que esta experiencia sea permanente. Amén. Please, Father, Por favor, Padre, thank you gracias for cleansing us from every sin. por limpiarnos de cada pecado, For we ask these mercies based on the authority of your words. porque suplicamos estas misericordias basadas en la autoridad de tu palabra. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Now, brethren, I want us to continue looking at the subject that I started with you last week, Sabbath, in the afternoon. Hermanos, queremos continuar con el tema que habíamos estado estudiando el sábado pasado en la tarde. El exceso de estudio de la profecía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? All right. So we want to continue. Bien, queremos continuar. Now, before we go there, Antes de ir ahí, I want to share two verses with you. quiero compartir dos versículos con ustedes. And I want to tell you what influenced my mind to look at these two verses. Y quiero decirles qué influenció a mi mente para compartirles estos dos versículos. This morning, as we commence the Sabbath school program, I remember Veronica read a statement to us. Yo en esta mañana, cuando estábamos por empezar la escuela sabática, recuerdo que la hermanita Verónica nos dijo, nos dio a conocer una cita, Right, which she read for us. la cual nos leyó. And in that statement, the prophet emphasized the importance En esa cita, la profeta enfatiza la importancia of humility. de la humildad. I don't know how much of you were listening and following closely as she read. No sé cuántos de ustedes siguieron muy de cerca y estuvieron atentos a lo que la hermana leyó. See, whenever I'm listening to a person presenting the word, I love to listen. I don't like when my attention is taken away. A mí me gusta poner atención cuando una persona está presentando la palabra de Dios. No me gusta distraerme. All right? You know why? ¿Saben por qué? Because the word of God
is coming from God. Porque la palabra de Dios viene de Dios. Amen? Amén. And to show disregard into what is being presented is to show disrespect, not to the person presenting, but to God. Y el no prestar atención a la palabra de Dios, la cual se está presentando, es demostrar falta de respeto, y no a la persona, sino a Dios. Are you following? Watch, let me share something else. Déjenme compartirles algo más. I have been to places He estado en lugares where the word of God has been misapplied. en donde la palabra de Dios No ha sido aplicado. no ha sido aplicada. Right? And while I disregard the misapplication, listen to me carefully. Even though I disregard, I have no regard for it. Y cuando yo no pongo atención To the misapplication. a esa mala aplicación, But that word of God, I have respect for it. pero yo tengo el respeto por esa palabra de Dios. Are you following what I'm saying? ¿Me están So if siguiendo? a verse is read from the scripture or from the spirit of prophecy, I have respect for it. Entonces, si es leído una cita del Espíritu de Profecía o un versículo, yo tengo respeto por eso. Even though sometimes the person who is presented, maybe not intentionally or with evil intent, but misapplied. Aunque That happens. la Yeah, persona human que being. esté presentando el mensaje lo haga de una manera no correcta y que no esté conforme a la palabra de Dios, aunque no sea intencionalmente. But that word of God, Pero esa palabra de Dios, we must respect it nosotros debemos respetarla, because it is holy. porque es santa. Are you following, ¿Me brother? están siguiendo, hermanos? You know, I remember in Jamaica, where I'm from, Yo recuerdo en Jamaica, de donde yo there are a vengo, few people who do or get involved in witchcraft. había mucha gente que se involucraba en la brujería, But what they do, they use the Bible and a key. pero lo que hacían era utilizar la Biblia como clave, No. y una Una llave, llave. como llave, Y una y una llave, a la Biblia y E. una llave. Yeah, thank you. Utilizaban la Biblia y una llave. For example, let me explain. Por ejemplo, déjenme explicarles. If somebody comes to a person's home and steals something, Si alguien venía a la casa de alguien y robaba algo, but that person, the owner of the house, did not see who entered the house and take whatever, pero si el dueño de la casa no vio al ladrón que entró y cogió cualquier cosa, they have this custom where they take a key and open the Bible, especially at the Psalm, book of Psalm, ellos tienen la costumbre de abrir la Biblia, tomar una llave y ir al libro de Salmos, and then, especialmente al libro de Salmos. and if they think Veronica is the one who steals, Y si ellos piensan que Verónica es la que les robó, they call her name. entonces pronuncian su nombre. Alright? Then the key would spin in the Bible. Entonces la llave comienza a girar sobre la Biblia. And they say, yes, she's the one. Y entonces dicen, sí, ella es la que los robó. And they say that they use the Bible because it is the inspired word of God. Can't be wrong. Y entonces ellos dicen que utilizan la Biblia porque la Biblia es inspiración de Dios y no hay error en la Biblia. See, God did not give his word for that evil purpose. Pero saben, Dios no ha dado su palabra para esos propósitos malvados. And many times people have got in trouble because of that practice. Y muchas veces la gente se ha metido en problemas por causa de esa práctica. Now, that custom is wrong. Ahora, esa costumbre está mal, es errónea. But I still have respect for this book. Pero aún así yo tengo respeto por este libro. Amen, brethren? Amén, hermanos. And I would tell people, God don't work with the Bible and the key that way. Y yo les digo, la gente Dios no trabaja Dios así. no trabaja con la Biblia y esa llave. That's from the devil himself, Ese es el diablo en sí mismo, working through that process. trabajando a través de ese proceso. Right? Now, notice this text here in the book of Peter, 1 Peter. Turn with me for a moment. Vamos por favor conmigo por un momento al libro de Pedro, primera de And I Pedro. want you to notice what the Bible has to say Y quiero que notemos lo at que la this point. Biblia Chapter 5, we're looking tiene que at 1 decir Peter. acerca de esto. Vamos a ver en primera de Pedro capítulo 5. And I want us to look reverently at verses 5 and 6. Quiero que veamos reverentemente los versículos 5 y 6. John, En might you primera have de it, if Pedro you mind 5. reading that for me, please.
Primera de Pedro 5, Cinco de y 5 al seis. 6. dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amen, brethren? Amén, hermanos. Now here's a divine counsel to each one of us. Ahora, aquí hay un consejo divino a cada uno de nosotros. None of us are exempt from this. Ninguno de nosotros estamos exentos de estas cosas. Amen, children, are you listening? Amén. Niños están escuchando. Because it says that the youth Porque aquí dice que los jovencitos must also submit to the elder. deben someterse a los ancianos. And that's why, watch this, where I am from, Y es por eso, miren esto, de donde yo vengo, we are taught, watch this, in a family, se nos enseñó en nuestras familias that if there's the wife is subject to the husband. la esposa se debe someter a su marido. The husband is subjected to Christ. El marido se somete a Cristo. Watch this. Miren, The eldest child is subject to the father and mother. el hermano mayor se somete al padre y a la madre. Right? Bien. And they follow in that order. Y los hermanos menores van siguiendo el mismo orden. And the youngest subject to the elder. Y el más joven se somete a los más grandes. You see, it is a divine principle ¿Saben? Hay un principio divino that God wants us to assimilate. que Dios quiere que nosotros asimilemos. You see, you have to understand why. Debemos entender por qué. Because, you see, God is teaching us the experience that transpires in heaven right now. Porque Dios está tratando de enseñarnos la experiencia que está ahora mismo sucediendo en el cielo. The Father is subject to the Son to the Father, the Holy Spirit. Are you following? El Padre se somete al Hijo al Padre, el Santo Espíritu, y entre ellos se someten. Nobody fight to exalt one above the other. Ninguno de ellos pelea por la exaltación por encima de los demás. Or, none of, watch it, I want to explain something to you. Do you realize that in the plan of salvation, Quiero explicarles algo, pongan atención. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el plan de la salvación, notice that the Holy Spirit took the position where he said nothing about himself in the Bible? han notado que el Espíritu Santo toma una posición en donde Él no habla nada de sí mismo en la You Biblia? know, in John 16, Jesus says, I'm going to send the Spirit that is promised from the Father. Entonces, en Juan 16 se nos muestra un ejemplo. Ahí dice que Jesús les dijo a los discípulos que iba a enviar a su Espíritu Santo que viene del Padre. All right, now follow me now, stay with me. Síganme, por Jesus said that favor. when he's come, Dice, entonces Jesús dijo, y cuando Él viniere, he will say nothing about himself, no dirá nada acerca de sí mismo, but he will reveal to you all that my Father said and all that I see. sino que revelará y les dará a conocer las cosas que mi Padre ha dicho y todo lo que yo digo. No, isn't that powerful? ¿Acaso no es poderoso? That here you have three members of the Godhead. They are all divine, they are all equal. Que aquí tenemos tres personajes de la divinidad y todos son santos, todos son iguales. Yet, one of the members of the Godhead take the position where he will say nothing about himself. Aún así, uno de los miembros de la divinidad toma la posición en la cual no quiere decir nada de sí mismo. Wow. That's awesome. Eso es That's great impresionante. humility. Eso es una humildad realmente grande. Here is a being that is accustomed to absolute power. Y nosotros estamos No, acostumbrados here is a being. Here is a member of the Godhead that is accustomed. a un ser That is accustomed to absolute que power. está acostumbrado a tener el poder absoluto. Yet, so humble Aún así es tan humilde that he make no mention of himself. que ni siquiera hace mención alguna de sí Now, mismo. isn't that a lesson for us? ¿Acaso no es una lección para nosotros? Now watch this. Jesus Miren, Jesús took the position tomó la posición to be the Son. de ser el Hijo. He would be humiliated. Él sería humillado.
Not only that, No solamente eso, he gave back to the Father the kingdom. él dio al Padre el reino, lo cedió He became a man. y se volvió un hombre. And as if that was not sufficient, he said that he humbled himself even unto death. Y si eso no fuese suficiente, dice que incluso él se humilló a sí mismo aún hasta la muerte. Watch this, watch Miren this, watch esto. this. When the plan of salvation is completed, Cuando el plan de salvación sea completado, do you know that the emphasis of all eternity, ¿sabían ustedes que el énfasis de toda la eternidad, the name that will be heard, el nombre que estaremos escuchando, is not the Father, no es el not Padre, the Holy Spirit, no el it's Espíritu Jesus. Santo, es Jesús? Throughout eternity, Jesus will be the focus. A través de toda la eternidad Jesús va a ser el enfoque. Yet the Father did not get jealous of that. Y aún así el Padre no se va a poner celoso por eso. Are you following? ¿Me están siguiendo? You see, they are selfless. Ellos no son egoístas. The interest of the Godhead is the salvation of souls. El interés de la divinidad es la salvación de las almas. When I think about it, brethren, this text becomes applicable personally to me. Are you following me? Are these verses? Y cuando veo estas cosas, estos versículos se aplican a mí, Personal. personalmente. Notice I didn't say to you. Recuerden que yo no les dije a ustedes, sino a See, mí. it first begins. Primeramente esto se aplica y comienza conmigo. I didn't say her, I said me. Y no dije ella, dije a mí. So here the Bible says, likewise, Así que aquí la Biblia nos dice, in verse 5. ruego a los... Igualmente, Submit yourself unto the elder. jóvenes, sujetaos a los ancianos. Then it didn't stop there. Y no para ahí. It said, yea, all of you be Dice, what? y todos, ¿qué? So the Bible says that we must be subject one to all. Así que aquí dice que debemos ser sujetados los unos a los otros. All right. Now, brethren, especially husband, this is a lesson for us. Hermanos, miren, especialmente para los esposos, es una lección para nosotros. Whilst we are given the authority to have the final word, not in aspect of salvation, Nosotros se nos ha dado la autoridad de tener la última palabra, pero no en términos de salvación, are you following? sino en cosas diarias de la vida. However, Sin embargo, there's a guideline, hay una línea guiadora right, that we must submit ourselves one to another. en la cual debemos someternos el uno al otro. You know why? ¿Saben por qué? To avoid problems. Para evitar problemas. Are you following? ¿Me están You see, siguiendo? God is awesome. Dios es asombroso. You see, if I'm submissive, watch this, watch this, watch this, watch this. Miren esto, por favor. Pongan atención. If it comes to making decisions, Si hay que tomar una decisión, right, ¿bien? in terms of the family, my wife and I, En términos de la familia, estoy hablando de mi esposa y yo, and I see things one way and she sees things another way, which is okay, y yo veo las cosas de una manera y ella ve las cosas de otra manera, la cual está bien, right? Because Yeah. we are two different, we have Porque- different personalities, porque tenemos diferentes and we personalidades see things different. y vemos las cosas de diferente manera. We were brought up into different societies Y hemos crecido en diferentes sociedades and different parents, right? y hemos tenido And different diferentes customs and padres different y traditions. diferentes costumbres y diferentes Traditions. tradiciones y diferente educación. All right. So watch this now, watch this, watch Así this. que miren esto. But when I learned to submit Pero cuando yo aprendo a to someter her, a ella, I won't say, I am the husband, I have the final word. No. yo no voy a decir, yo soy el esposo y tengo la última palabra. No. No. You see, Christ is not in the heart of such a person. Saben, Cristo no está en el corazón de tal persona. No, he No. can't. Él no puede permanecer Are ahí. you following, ¿Me brother? están siguiendo, hermanos? And the same thing goes for the church. Y lo mismo va para la iglesia. Amen, brother? Amén, hermanos. How? We have to learn to respect Debemos aprender a respetarnos each one, el uno al otro. the opinions of others. Y debemos respetar las opiniones de los demás. Amen, brother? Amén, hermanos. But this is very important. Pero esto es muy importante. And notice what happens when we Notemos do lo que this. pasa cuando hacemos esto. The Bible says in verse 6 La Biblia dice en el versículo 6 de 1 That- de Pedro 5, that God will exalt us in due time. dice que
Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Now, who should exalt us? Ahora, ¿quién nos va a exaltar? All Dios. right, not me exalting myself. No yo mismo exaltándome. See, Bien. learn to be patient. Así que aprendamos a ser pacientes. You know, I have seen people who have problems with brethren because God has exalted them and they are now receiving public attention. And people mention their names all the time. Saben, he escuchado acerca de hermanos que tienen problemas con otros hermanos porque han recibido la atención de los hermanos. Because God has exalted Porque them. Dios los ha exaltado y sus nombres se escuchan For por example, todos lados. For example, Por the ejemplo, Bible says that in the time of John the Baptist, la Biblia dice que en el tiempo de Juan el Bautista, his name was mentioned across Jerusalem and Judah. su nombre se oía a través de toda Jerusalén y Judea. The Bible says the fame of John the Baptist went everywhere. La Biblia dice que la fama de Juan el Bautista estaba por todas partes. Everybody talking about this preacher Y who is todo- stirring up the nation. Y todo el mundo hablaba acerca de este predicador. Some good things, some bad things, but everybody talking. Unos hablaban cosas buenas, otros hablaban cosas malas, pero todos hablaban de él a la final. And everybody was going towards the wilderness to see this preacher. Y todos iban allá al desierto para ver a este predicador. Now, watch this. Ahora miren esto. When Jesus came along, Cuando Jesús vino solo, the Bible says that he baptized more than John the Baptist, even though in person he did not baptize anyone. la Biblia dice que Juan el Bautista, That Jesus baptized more people la Biblia dice que Jesús bautizó más gente que lo que hizo than the Juan el Baptist, Bautista. even though Jesus did not baptize anyone in person. Aunque Cristo no haya bautizado a ninguno en persona. Now, what happened? Miren lo que pasa. Those who were members of John the Baptist's congregation, Aquellos que eran miembros de la congregación de Juan el they Bautista were jealous for him. eran celosos por él. Follow me carefully. Síganme cuidadosamente. And so the Bible says that the disciples of John and the disciples of Jesus, there was a conflict. Entonces la Biblia dice que entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista había un conflicto. So the disciples of John came unto him to tell him about this preacher. Así que los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron acerca de este predicador, While he was in prison. mientras él estaba en prisión. He said, we heard all of this, John the Baptist. What's happening? Y le dijeron, Juan el Bautista, hemos escuchado estas cosas, ¿qué es lo que está pasando? Jesus said, John the Baptist said, Juan el I must decrease. Juan el Bautista les dijo, yo debo dejar Decrease. de crecer, debo mermar. And he must increase. Y él debe subir, debe crecer. Amen, brethren? You see, Amen. John the Baptist had the right attitude. Am I right? Y Juan el Bautista estaba con la correcta actitud. Amen, brethren? Amén. Because here was a man fulfilling the will of God. John the Baptist realized that this is truly the Christ. Porque él era un hombre cumpliendo la voluntad y la palabra de Dios. Y él realmente se dio cuenta que este era el Mesías, Cristo Jesús. John the Baptist submitted himself. Entonces Juan el Bautista se sometió a sí mismo. We have to, listen, we're going to be the third Elijah people. Miren, nosotros vamos a ser el pueblo del tercer Elías. And we are told that John the Baptist was the second Elijah. Y se nos dice que Juan el Bautista era el segundo Elías. Right? Based on the application Jesus made in Matthew chapter 11 and Matthew chapter 17. De acuerdo a la aplicación que Dios hizo en Mateo 9 y Mateo 17. 11 y 17. 11 y 17. So, brethren, are you following me? Now, this Hermano, is está important. haciendo, es importante That we learn to humble ourselves. para que podamos aprender a humillarnos a nosotros mismos. Let me share something with you. Déjenme compartir algo con ustedes. I had an experience in the past. Tuve una experiencia en el pasado. Many, but I want to Bueno, muchas, talk about one. pero quiero hablar acerca de una. When I started to preach the word, Cuando yo empecé a predicar la palabra and people started to invite me to different places, y la gente comenzó a invitarme a diferentes lugares and some of my personal friends y algunos de mis amigos personales started to jealous me. empezaron a tener celos de mí. Right? No, I didn't exalt myself, Ahora, yo no me exaltaba a mí mismo, but people were talking about me. I can't help that. pero la gente estaba hablando de mí y yo no podía evitarlo. And so my friends, quote unquote friends, stay with me.
Así que mis amigos, started to go out of their way, follow me carefully, escúcheme cuidadosamente, to study, ellos comenzaron a estudiar so they could prove to others that they know equally just as I do. para probar a otros que son Yeah. iguales así de la manera como yo, Or even better than me. o que son mejores que yo, para que, o sea, querían mostrar al pueblo que saben más que el hermano. And sometimes while I'm doing Bible class, they would get up and they would try to confuse or to prohibit me from saying what I'm trying to say. Y mientras estábamos en las clases bíblicas, estaban tratando de confundir o de contradecir lo que yo estaba diciendo. Or to get me to say things, watch me, against the conference while they were recording me, so they could take it to the pastors and use against me. O estaban tratando de hacerme decir cosas en contra de la conferencia mientras me estaban grabando para que puedan ir y acusarme. I remember the last time I was in Jamaica with my wife, Recuerdo la última vez que estaba en Jamaica con mi esposa and a few friends did that. y algunos amigos, hermanos hicieron eso. And the Friday night before the Sabbath, that they did that, Y el viernes en la noche, antes del sábado, ellos lo hicieron. I had a dream Y tuve yo un that the sueño. exact brethren would do the exact thing. Tuve un sueño que el mismo hermano del sueño, Hermanos. los mismos hermanos del sueño harían lo mismo que se me fue. And all the things that they would ask me, the very questions they would ask me. Y las mismas preguntas que me hicieron en el sueño, me las hicieron. Even people I was not expecting to do that. Aún así, cuando fueron gente que yo no esperaba que hicieran eso. And they did exactly what I dreamed, everything. Y ellos hicieron exactamente lo mismo que yo soñé, todo. And while they were doing it, I shook my head and said, what hypocrisy. Y cuando eso pasó, yo cerré mi boca y dije, wow, qué hipocresía. But God revealed it before it happened. Pero Dios lo reveló antes de que sucediera. But you see, the reason for that was a lack of humility, Pero brethren. saben esto, la razón de esto es porque hay una falta de humildad, hermano. Amen, brethren? Amén, hermanos. We need to humble ourselves. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Humble ourselves, brethren. Necesitamos And humillarnos. that statement she read, Y la cita que ella leyó, especially among those of us who are in present truth, especialmente aquellos que estamos entre la verdad presente, there's this attitude of self-exaltation. hay esta actitud de la exaltación del yo. We have to lay it aside. Debemos dejarla a un lado. And as German said this morning, submission to Christ. Y como Germán dijo esta mañana, sométanse a Cristo. That's where the power is Es donde está el poder to overcome these things. para vencer todas las cosas. So I'm just impressed too, as I said, based on what he read this morning, that these thoughts came to me. Así So I said I would que share it with you. yo fui inspirada por la cita que la hermana leyó en esta mañana. Okay? So thanks again. Así that que you muchas gracias por allow la God to cita. lead you in regards to that statement. Gracias. All right, I don't have much time, so I will move on. Así que no tengo mucho tiempo, así que No. vamos a continuar. What is the objective of Bible prophecy? ¿Cuál es el objetivo de la profecía bíblica? Now, I asked you this question last week, Yo les hice esta pregunta la semana pasada, but we were not finished. There are 7 points given pero no habíamos terminado. Hay 7 puntos dados why God gave Bible prophecy. por el cual Dios ha dado las profecías. All right? Now remember, we discovered last week that the study of prophecy don't make anybody crazy. Recordemos que la semana pasada estudiamos que el estudio de la profecía no hace a nadie loco. Let me rephrase what I said. Déjenme recordarles, refrescarles lo que dije. The correct study of prophecy El correcto estudio de la profecía don't make anybody crazy. no vuelve a ninguna persona loca. If we follow God's method of studying prophecy, you will not go crazy. Si seguimos el método de Dios al estudiar la profecía, usted no se va a volver loco. Amen, brethren? Amén, hermanos. Notice I said God's method. Noten lo que dije, el método de Dios. Because Satan has a counterfeit model. Porque Satanás tiene una falsificación de ese método. So we want to follow God's method. Así que nosotros queremos seguir el método de Dios. And we want to know, look at the practical reason why God has given us prophecy. Y ahora queremos ver a la razón práctica por la cual Dios nos ha dado la profecía. Now come back with me to the text, at least 2 verses that we read last week in response to the first point of the question we asked last week.
Ahora vamos a ir por lo menos a 2 versículos, la cual dan la respuesta del primer punto del cual Dios nos ha dado las profecías bíblicas. Notice now, Vamos ahora a John, the 13th chapter, Vamos a ver en Juan 13 and we're looking at verse 19. Wanda, can you read it for me? y vamos a leer el versículo 19. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Thank you. Gracias. Now, whose words are these? Ahora, ¿de quién son estas palabras? Jesus, am I De right? Jesús. So ¿verdad? Christ is here speaking. Así que Cristo está aquí hablando, But I want us to analyze closely. pero quiero que analicemos And muy I- de cerca. And I also want to bring to your attention something that I did not mention last week. Y también quiero atraer su atención a algo que no mencioné la semana pasada. All right, watch this. Miren esto. Notice again, Jesus says, "Now I tell you." Before it Notemos, happened. notemos aquí que Jesús nos dice, porque les digo antes de que sucedan, That when it come to pass, you might what? para que cuando sucedan, ¿qué? ¿Ustedes qué? Crean That he's what? que les That qué? is he. ¿Qué les qué? Now watch this. Miren esto. What prophecy was Jesus actually mentioning here? ¿Qué profecía estaba Jesús mencionando en esta parte? Now come with me to verse 18. Vamos por favor Very quick. Verse 18. al Versículo 18. 18, al versículo 18. No hablo de todos, no hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. So what prophecy was Jesus mentioning here? Based on verse Así 18. que basado en estos versículos, ¿qué profecía estaba mencionando Jesús? Exactly. Now Exactamente. who in the Old Testament prophesied that? Ahora, ¿quién en el Antiguo Testamento profetizó eso? Now come with me to Psalms 41, verse 9. David. Vamos por favor a Salmos 41:9. And this was prophesied by David Y esto over fue- 500 years before Jesus came. Esto fue profetizado por David ¿cuánto? Más de 500 más de años. 500 años antes de que sucediera. Notice what it says. Noama, read that one for me. Notemos lo que dice. Salmos Verse 41:9. 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Wow. Jesus was here teaching prophecy Notemos que aquí Jesús estaba enseñando la profecía in regards to himself. de acuerdo a sí mismo. Christ says, I'm going to be betrayed by one of you among you. Cristo dijo, voy a ser traicionado por uno de los que están aquí. Because it was prophesied hundreds of years before. Are you following? Porque fue profetizado cientos de años antes. So notice, Jesus said, I'm telling you that one of you here is going to fulfill the prophecy made by David. And I want you to remember, Entonces Jesús les dijo que iba a ser traicionado por uno de los que estaban ahí, la cual fue profetizado cientos de años antes por David. and I want you to remember Y quiero que recuerden that I'm teaching you that this prophecy will be fulfilled among you. Quiero que recuerden que esta profecía se va a cumplir en medio de ustedes. That when it happened, Que cuando suceda, you will be fully convinced ustedes estén completamente that convencidos I am the Messiah of Bible prophecy. que yo soy el Mesías de la profecía bíblica. Amen, brother? Amén, hermanos. I'm actually writing a Bible study. Estoy actualmente escribiendo un estudio bíblico. All the prophecies of the Old Testament in regards to Jesus. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. And all the New Testament scripture that show that they have been fulfilled in Christ. Y todas las escrituras bíblicas que se han cumplido In the New Testament. en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. And it's amazing as you go through point by point. Y es impresionante, es increíble cuando ustedes van punto por punto, van viendo cómo se cumplieron las And if profecías. you would talk to a person who still believes in the traditional Jewish religion, who reject Jesus, with such a study, they cannot help but be convinced. Y si ustedes hablan con alguna persona que aún cree en las tradiciones judías, y si ustedes estudian con esa persona,
va a quedar completamente convencida. Because they can see, watch this, that Christ is really the fulfillment of Old Testament prophecy, of the Messiah to come. Porque van a ver que Cristo es realmente el cumplimiento de la profecía bíblica del Antiguo Testamento. As a matter of fact, all the disciples in their preaching, that was the emphasis, showing that Christ fulfilled Old Testament prophecy. He is the Messiah. De hecho, los discípulos, en todas sus prédicas, ellos tenían el énfasis en que Jesús era el cumplimiento de la profecía bíblica. Amen, brethren? Amén, hermanos. So here we see, brethren, that one of the reasons that God gave us prophecy Entonces, aquí vemos, hermanos, que una de las razones por la cual Dios nos ha dado la profecía is to cement our faith in Jesus as the true Messiah. es para cimentar nuestra fe en Jesús como el verdadero Mesías. Watch this. That the fact that he came and fulfilled prophecy, Miren, que el hecho de que Él vino a cumplir la profecía, he will also come back again and fulfill prophecy that talks about his second coming. Él también volverá otra vez a cumplir la profecía de su segundo advenimiento. Amen, brethren? Amén, hermanos. Powerful. Notice this statement here. Poderoso. Vamos a anotar esta cita aquí, por favor. As a matter of fact, before we go there, just keep it on. Let me go to another verse. De hecho, And then we look antes at de ir allá, vamos a leer. Now, let's go to the book of Mark. Vamos, por favor, al libro de Marcos. Mark chapter 1. Notice this. Marcos capítulo 1. And I want us to look at verses 14 and Y 15. quiero que veamos al 14, Versículos 14 14 y y 15. 15. Now, I also want you to note here that the second reason why God gives prophecy to his people, La segunda razón por la cual Dios dio la profecía a su pueblo, that as we see the fulfillment of prophecy, it will lead us to a more profound repentance and surrender. mientras vemos el cumplimiento de la profecía, nos guía a un profundo arrepentimiento y sumisión. Amen, brethren? Amén, hermano. To enter, to give all for the kingdom. Para darlo todo y rendirlo todo por el reino. Amen, brethren? Amén, hermano. Who have that for me? ¿Quién puede leer, por favor? Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Amen, brethren? Amén, hermanos. So here Jesus came and he said, remember, this was after his baptism. He's just coming from the wilderness. Así que aquí recuerden que está viniendo del desierto, ¿no? Right. Justo para su Remember, bautismo. he was baptized by John the Baptist. Read the whole chapter, you will see that there. Vean todo el capítulo, recuerden que fue bautizado por Juan el Bautista. All right? Then the Bible said that he was led by the Spirit into the wilderness. Entonces recuerden que ahí Be dice tempted. que por el Espíritu fue guiado al desierto para ser tentado. And he was there fasting for 40 days. Y estuvo 40 nights. ahí ayunando por 40 días. Amen, brethren? Amén, hermanos. And then the Bible said, watch this, after his fasting was over, he returned, the Bible said. Entonces la Biblia dice que después de su ayuno él regresó. All right? Bien. Preaching the gospel of the kingdom. Predicando el evangelio del reino. And I want you to notice the emphasis of Jesus' preaching. Y quiero que notemos el énfasis de la predica de Jesús. He says, the time is fulfilled. Él dice, el tiempo es cumplido. Now, last week we mentioned what time was he referring to. Ahora, ¿qué tiempo está refiriéndose Jesús en We este understand that Jesus was making mention of prophetic time prophecy. También entendemos que Jesús estaba haciendo referencia a un tiempo profético. Now remember that there was 2,300 days prophecy given in Daniel 8:14. Remember that. We mentioned that last week. Recordemos que en Daniel 8:14 se menciona acerca de las 2,300 tardes y mañanas. However, that time period was divided Sin embargo, ese tiempo de periodo fue dividido. actually in three sections. De hecho, en 3 secciones. All right? Bien. The first section La primera sección pertained to God's ancient people. se aplica al pueblo antiguo de Israel. Amen, brethren? De Dios. Remember, 70 weeks was cut off and given to the Jewish people. Recuerden que las 70 semanas fueron cortadas y fueron dadas a tu pueblo. Right? And we understand that that time period started in 457 BC. 457 BC. 457. Esto empezó en el 457 antes de Cristo. And it ended in AD 34. Y terminó en 1834. 1834. No, en el 34. 34. En el 34 después de Cristo. Right. Now watch this. Stay with me. Quédense conmigo. Stay with me.
And thank you for your patience. Y as well, gracias right? por su I ask you, paciencia. brethren, listen to me carefully. I ask you to be patient Les pido que sean pacientes and to be a help to her. y me ayuden. All right? Don't be impatient in any way. Please. No I'm not soy saying you are, paciente but I'm de just ninguna asking. manera. We are here to help each other. Estamos I'm not ayudando saying uno a that you otro. are. So watch this now, brethren. Now, that 400 and that 70 weeks, we understand is day prophecy is 490 years. Entonces, esas 70 semanas entendemos que son los 490. 490. 490. Son los 490 años. Right? Now watch this. Brethren, stay with me. Hermanos, quédense conmigo. This is the next time period that was cut off El siguiente tiempo del periodo el cual fue cortado was the 69 weeks. fueron las 69 semanas. Right? Which is, watch this, that time period, see what it started from 457 BC, Ese tiempo también empezó en el 457, but it ended in AD 27, pero terminó en el año 27, right? When Christ was baptized. cuando Cristo fue bautizado. Because it says in Daniel 9:25, turn here with me quickly. Porque dice en Daniel 9:25. 9:25. Turn here quickly, brethren. Vamos a ir rápidamente, hermano. Daniel 9:25. Who have that for me? ¿Quién puede Carlos, leer? can you read that quickly? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Thank you very much, Carlos. Now, Gracias. watch this now. So notice here that in this 69 weeks, Notemos aquí que en estas 69 semanas, from 457 BC desde el año 457 antes de Cristo down to AD 27, hasta el año 27, would take us to the year of the Messiah. nos llevaría al año del Mesías. Watch this. Miren esto, The word, watch this. miren esto. How many names Jesus had when he was here? ¿Cuántos nombres Jesús tuvo cuando estuvo aquí? Huh? ¿Ah? Talk to me. Háblenme. No, but I'm talking about in the New Testament. Pero estoy hablando en el Nuevo Testamento. He was, Cristo, Jesús, Salvador. thank you. Jesus Christ. Jesucristo. We understand the name Jesus means Savior. Entendemos que el nombre Jesús significa Salvador. Watch this. Pero miren esto. Messiah El Mesías also means Christ. también significa Cristo. Or Christ means Messiah. O Cristo significa Mesías. So when Daniel says And that Christ means 69 weeks Entonces cuando Daniel dice que 69 semanas would take us to the year of the Messiah, nos llevaría al año del Mesías, the anointed one. it means it would take us to the anointed one. significa que nos llevaría al ungido. Question, when was Christ anointed by the Spirit? Ahora, pregunto, ¿cuándo fue Jesús ungido por el Santo Espíritu? Talk to me. At what event? En el bautismo. Thank you. You follow me? ¿Me están siguiendo? He was anointed by the Spirit. Él fue ungido por el Espíritu. Come with me to the Bible. Vamos conmigo a la Luke Biblia. chapter 3, verses 21 and 22. Notice this. Lucas 3, 21 y 22. Repeat that again. I always repeat. I always Lucas repeat. 3, 21 y 22. German, you have that? Or somebody else is not? ¿Alguien puede leer? Quickly. German, read it if you have. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. So this happened at what time? The Así baptism que- of Jesus. ¿Esto pasó cuándo? Al bautismo de Jesús. So watch it, watch it, Así watch que it. miren, Jesus Jesús was called Jesus. fue llamado Jesús. But by AD 27, he was called Jesus Christ. Jesus, the anointed one. Pero en el 27, en el año 27, él fue llamado el ungido de Dios. Amen, brethren? Amén, hermanos. Jesucristo. Jesucristo. Now watch this. I want to show you another verse here. Ahora quiero mostrarles otro versículo. Turn with me. I want you to see something here. Quiero que veamos algo aquí. Let us look at John chapter 1, verse 41. Notice this verse. Vamos, Juan 1, capítulo, Capítulo 1, Uno. versículo 41. versículo 41. Juan 1, 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Am I teaching Bible? ¿Estoy enseñando Biblia? Exactly. So when Isaiah, when Daniel mentioned that in Daniel chapter 5:25, he was here referring to the anointing of Christ, our Jesus. Entonces, cuando está refiriéndose aquí Daniel 9:25, está refiriéndose al ungimiento de Jesús. So watch this. Miren, In the 2300 days prophecy, en las 2300 tardes y mañanas, the doctrine or the teaching given in that prophecy is that when this time period, when this 69 weeks is finished, Christ would be baptized by the Holy Spirit. la doctrina o la enseñanza de esta profecía es que al terminar las 2300 tardes y mañanas, No. At the termination of the 69 weeks of that 23 ya. prophecy. En esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, al terminar las 69 semanas, se cumpliría en el año 27 el bautismo y el ungimiento de Cristo. So that's why when Jesus, after he was baptized, stay with me, after he was baptized, Y es por eso que Jesús, después de que fue bautizado, he went to the wilderness. se fue al desierto. Then from the wilderness, he came out and he began his public ministry. Y después de haber ayunado en el desierto los 40 días, fue y hizo su ministerio público. But watch this. Pero miren, Jesus, before he could begin his public ministry, had to be anointed. pero antes de que Jesús pudiera cumplir su ministerio público, tenía que ser ungido. And the prophecy of the 2300 days of Daniel says that certain time would take place and then he would be anointed. Y en la profecía de las 2300 tardes y mañanas dice que un momento, Un tiempo. un tiempo sería cortado y entonces después sería cumplida la profecía. So that's why Jesus could say, stay with me, Y es por eso que Jesús in pudo Mark chapter decir 1, verse 15, en Marcos 1:15, the time is fulfilled. el tiempo es cumplido. I came based on the fulfillment of prophecy. Yo vine basado en el cumplimiento de la profecía. Amen, brethren. Amén, You're all hermanos. sleeping on me. Están todos durmiendo. You don't get what I'm saying here. No entendieron lo que les digo. Do we see the accuracy of the Bible and prophecy? ¿Podemos ver el cumplimiento de la profecía bíblica? Now watch this, brethren. Watch Miren, this. Do you know that in the time of Jesus, ¿Sabían ustedes que en el tiempo de Jesús, because of misapplication of prophecy, por causa de una falta de buena interpretación de la profecía bíblica, the chosen Seventh-day Adventists of Jesus' time rejected him? los elegidos, los adventistas del séptimo día en ese tiempo rechazaron a Jesús And perished y in perecieron the destruction of en Jerusalem. la destrucción de Jerusalén. And many of them no doubt were saying, watch this, as you read the first chapter in the Great Controversy, Si ustedes leen el capítulo del conflicto de los siglos, the first chapter, el primer capítulo del conflicto de los siglos, Ellen White says that the leadership, Elena G. de White dice que los líderes watch this, hired false prophet and paid them to give false prophecy to the people. dicen que fueron y pagaron a falsos profetas para que vayan y den falsas profecías al pueblo. Sobornaron. That the temple will never be destroyed. God is with us. Stay in the ship. Stay in the ship. Don't leave. Para que vayan y digan, no se preocupen, estén en el barco aún porque no va a ser destruido nada. Tranquilos, no se va a cumplir. And Dios they está con perished. nosotros. Y entonces perecieron. But those who brought the true prophecy to them, Pero aquellos que trajeron la profecía bíblica, la many verdadera of them were profecía, killed. fueron muertos, And asesinados. some of them were crucified and other atrocities. Y algunos de ellos fueron crucificados y se les cometieron otras atrocidades. Are you following, brethren? Están siguiendo, hermanos. So here we are seeing Christ's teaching was based on prophecy. Así que aquí vemos que las enseñanzas de Jesús eran basadas en la profecía. Amen, brethren? Amén, hermanos. Matter of fact, let me share something with you. Watch this. Do you know that with prophecy, De hecho, déjenme compartirles algo. ¿Sabían ustedes que la profecía, accompanying that is a certain type of faith that you and I must possess that was not required of previous generation? con la profecía bíblica se nos requiere a nosotros un tipo de fe, la cual no fue requerida de generaciones previas? It's a faith out of the common. Es una fe fuera de lo común. Are you following, ¿Me brethren? están siguiendo, hermanos? A faith that you personally have to experience practically if you're not going to be deceived. Es una fe que usted tiene que experimentar en su vida práctica si usted
no va a ser engañado. Are you following Me me? están Because siguiendo. many of the people in the time of Christ, they had a faith in the coming Messiah. Porque mucha gente en el tiempo de Jesús tenía fe en el Mesías que había de venir. Are you following ¿Me me? están siguiendo? Some of them possessed, stay with me, Quédense the conmigo. faith that the people had in the time of Moses. Muchos de ellos tenían el tipo de fe que la gente tenía en el tiempo de Moisés. But that was not sufficient. Pero no era suficiente. Because watch this, Moses made prophecy of the coming Messiah. Porque miren, entonces Moisés profetizó acerca del Mesías que había de venir. But with that prophecy that will be fulfilled in the time of these people, come a certain new experience that the people were to participate in order to accept the prophecy. Pero en ese tiempo en el cual se cumpliría la profecía bíblica con este pueblo, se les requería un tipo de experiencia, un tipo de fe que les capacitaría para recibir la profecía. And many of the people did not possess it. Y muchos de este pueblo no poseía esta fe. As a matter of fact, it was even so difficult because Christ came with no outward recommendation. De hecho, Jesús, fue más difícil porque Jesús no vino con una recomendación de sí mismo. Right? He wasn't much taller than the men in his time. Él no era más alto, no era mucho más alto que los hombres en ese tiempo. He wasn't really handsome. Él no era guapo. Right? Because the Bible says in Isaiah 53 that he would have nothing in him that the people would desire. Porque la Biblia dice en Isaías 53 que Jesús no tenía nada en sí mismo el cual atrayera a las personas. Are you following? And Ellen White said that Christ chose to be like that. Y Elena G. de White dice que Jesús escogió ser así. Because he was not to draw people to himself based on his physical attraction, but by his character. Porque quería él atraer a la gente a sí mismo, no por su manera física, sino por su carácter. No, watch this now. That don't mean Jesus was careless how he dressed now. Ahora, recuerden, no estoy diciendo que Jesús era descuidado en su manera de vestir. No, he dressed, whatever he had, he was well put together. Cualquier cosa que él se ponía estaba todo bien. All right? That's why when you read about his resurrection, Y es por eso que en su resurrección, the Bible says that when John and Peter got into the grave, la Biblia dice que cuando Juan y Pedro fueron a la cueva, John believed because of how the linen was placed. Juan pensó que He believed that Christ was resurrected creyó que Cristo fue resucitado. because of his clothes, because of the Porque linen that they su wrapped. ropa estaba ahí, Because it was in order, it was doblada. proper. You see, Jesus was always clean, Así neat. que Cristo fue siempre limpio y ordenado. That's why I despise when men are filthy Y es por eso que detesto cuando los hombres no or utilizan women. ropa limpia, hombres o mujeres. Are filthy in general. O no son limpios en general. One of the things that grieve me daily, Joanna, whenever I am out at the mall or someplace, Yo siempre cuando voy al supermercado o a algún lugar, and I'm using the bathroom, y algo que me molesta es que cuando voy al baño, I see men coming, they use the bathroom, and they just, ellos utilizan el baño, simplemente van without washing hands. y no se lavan las manos y simplemente cogen y se van. Filth. Y son sucios. I hate filth, brethren. Yo odio la As a matter of suciedad. fact, the prophet says that when angels visit our homes and see filth, they refuse to remain. De hecho, dice el Espíritu de Profecía que cuando los ángeles van a nuestras casas y ven que la casa está sucia, rehúsan estar ahí Then y she se van. said, watch this something. It's because in English they say that cleanliness is next to godliness, but Ellen White says that cleanliness Is godliness. Entonces, dice el Espíritu de Profecía que la limpieza es la piedad, la santidad. But there's an expression that says that cleanliness is next to godliness. Pero hay una expresión que dice que la limpieza está al lado de la piedad. O No, de but la- the prophet said no. Pero no, la profeta dice que la limpieza es la santidad. They are one and the same. Son lo mismo. So Van if de you're la mano. filthy, you can't be godly. Así que si usted es sucio, no puede ser santo. You can't be a Christian and filthy. Y no puede ser Mess un around. cristiano No. sucio, no. You have to be clean. Usted tiene que ser limpio. What, brethren? You see, I love the example of Jesus. Amo el ejemplo de Jesús. This is sweet, Daddy. Esto es Sweet, dulce. brethren. Es Sweet, dulce. Marilu. Sweet, Es Dorma. dulce, Sweet. Marilu, dulce. I love this thing. That's why when you read at the early stage of this movement, stay with me. Mire, las citas que habíamos estudiado. No, at the stage of this movement, the start of this movement, En el comienzo de este movimiento. Ellen and James White had an issue with the church Elena y Jaime White
y tenían un problema con la iglesia. Because many of the brethren, they were filthy. Porque muchos de la iglesia eran sucios. And many were getting sick because of filth. Y muchos de ellos se enfermaban por causa de la suciedad. And I remember there was this president at the time when there was this disease that broke out. And everybody was saying, let us fast and pray. Y recuerdo que había un presidente en ese tiempo que There was a disease that broke out. había una enfermedad la cual trajo. And everybody was saying, let's call for the preachers and let us have a day of fasting and prayer. Y todo el mundo comenzó a decir, llamemos al pastor y prediquemos y oremos y ayunemos. Yeah, the guy said, we don't need no fasting and prayer. Entonces este predicador dijo, no necesitamos ni oración. He said, what we need to do is clean your home. Lo que necesitamos hacer es limpiar las casas. And the people follow and this disappear. Y entonces la gente le siguió al predicador y la No, gente, this was a leader, government no. leader. Fue un rey. A king. It was a king. Fue un rey. Es un líder De una nación. Un líder de una nación. Entonces todo el mundo lo siguió, comenzó a limpiar This sus is disappear. casas y las enfermedades desaparecieron. Are you following, ¿Estás brother? siguiendo, hermano? Miren, el deseado de todas las gentes habla de cómo vino Jesús a la tierra. Y dice, la gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplar. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que le hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Amén. Thank you. Now, brethren, hear me. Gracias, hermanos. Before I move any further, right, and I need a little more time, but listen to me. I don't want you, listen to me carefully. Listen to me carefully. Antes de continuar, necesito un tiempo. Whatever I'm saying, because there's also the tendency that I've seen it, and I want to talk about this right now before I go any further, please. Antes de continuar, quiero hablar de algo porque hay una tendencia siempre en esto. There's times when I say stuff from here, or some other brethren say stuff from here, Hay momentos cuando yo digo algo aquí o hermanos dicen cosas aquí. that some of us say, I know he's talking about, that person is talking about me. Are you following me? Y yo conozco que entonces la gente comienza a decir, yo sé que esa persona está hablando acerca de mí Or somebody else. o de alguien más. Please remove Por that. favor, from me. remuevan eso de sus pensamientos. Listen to me. Escuchen. Whatever is spoken from this pulpit is talking about us. Cualquier cosa que se habla en el púlpito habla acerca de todos nosotros. Right. ¿Ven? It's the word of God. Porque es la palabra de Dios. Even if you're not guilty of it, Aunque usted no sea culpable de eso, God is reminding you of it. Dios está recordándole. Amen, brethren? Amén, Because we hermanos. all need to improve. Porque todos necesitamos mejorar. Amen, brethren? Because we have not yet attained. Porque no hemos alcanzado la Amen. perfección. All right, since we have that rectified, let's move on. Bueno, continuemos una vez que ya hemos rectificado eso. Brethren, isn't this awesome, though? ¿No es acaso asombroso, hermano? Jesus knew the time Jesús conocía el tiempo based on prophecy. basado en la profecía. Now, should we know the time? Ahora, ¿será que deberíamos conocer también el tiempo? No, you see, if we know the time, ¿Saben? Si conocemos el tiempo, we will know what type of faith to possess conoceremos qué tipo de fe debemos Amen, poseer. brethren. Amén, hermano. and what position to occupy. ¿Y qué posición debemos ocupar? Because with every fulfilling prophecy comes a new position that we must occupy. Porque con cada cumplimiento de la profecía bíblica viene una posición la cual nosotros And debemos remember this. ocupar. I mentioned this some long time ago, but I will repeat it. Recuerden, y yo les mencioné eso algún tiempo atrás, pero lo vuelvo a repetir. All truths in the scripture Toda la verdad en la escritura are connected. está conectada. Are you ¿Me listening? están escuchando? So don't think that prophecy is disconnected from faith. No, they are connected. Entonces no piensen que la profecía está desconectada con la fe. No, todo está Or conectado. the sanctuary is disconnected. No, all are O el santuario they está are together. conectado. No, todo va junto, todo está conectado. Amen, brethren? Amén, hermano. That's why we must study all of them. Es por eso que debemos estudiar todas esas cosas. Amen, brethren? Amén, hermanos. Powerful. Poderoso. So watch this, watch this, watch Miren this. esto. Notice the statement here. Notemos One, la notice the cita statement. German, read this one, please. El mismo Cristo los envió con el mensaje. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. Del capítulo 9 de Daniel. El mensaje. Pero ya va. Sí, ya. No, that's fine. I cut it off here, so that's fine. Because I want El to, mensaje se fundaba en la profecía. and that's speaking of Daniel 9. I should have 9 there. I cut the 9 off. So that's Yeah, I fine. read it. Está hablando de Daniel Del 9. capítulo Ahí. 9 de Daniel.
el mensaje se fundaba en la profecía. All right, thank you. So notice that she's here applying this to Jesus, to Mark chapter 1:15. Así que eso está aplicando ella al capítulo 1 de Marcos 1:15, perdón. Are you following? And she said that Jesus saying the time is fulfilled was based on the prophecy of Daniel 9. Prophecy. Entonces dice que cuando Jesús dijo que el tiempo está cumplido, se refería a la profecía de Daniel 9. Amen, brethren? Amén, hermanos. So Christ taught prophecy, am I right? Así que Jesús habló de la profecía, As well as faith. así como la fe. Amen, brethren? Amén, hermanos. You're all sleeping on me. Están todos Watch this other drama. Read this other statement. Notice this one. Notemos esta cita, por favor. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado, aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25. Amen, brethren? Amén. Notice, Conflicto de los siglos, página 345. thank you. Please, give us the books from whence to come. I know you forget that, but that's fine. Por For favor, the cuando sake of, leamos, podamos nosotros mencionar dónde se encuentra esto y en qué página para el beneficio de los Thank you. padres también. No, Lorena, read this next statement for me. As the disciples. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2.300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Amen, brethren? So watch this. You didn't let her read it. Please give us the, thank you, one. Conflicto de los siglos, 300, página 350.2. Thank you. So watch this. What we see here, based on what we have just read from the Bible and Spirit of Prophecy, Entonces lo que vemos aquí, basado en lo que acabamos de leer desde la Biblia, el Jesus. libro de profecía, Jesus understood the fulfillment of prophecy. es que Jesús entendió el cumplimiento de la profecía. And he preached it. Am I Y right? él lo predicó. estoy And he correcto. commanded his disciples to teach the prophecy. Y él mandó a sus discípulos para que enseñasen la profecía. And did they taught the prophecy? Teach the prophecy? ¿Y será que ellos enseñaron la profecía? Yes, they did. Sí, lo And hicieron. they went out saying to the people, the time has fulfilled. Entonces ellos fueron por ahí a decirle a la gente, el tiempo se ha cumplido. Repent. Arrepiéntanse. Amen, brethren? Amén, hermanos. And are we presently living in the fulfillment of final Bible prophecy? Y ahora mismo estamos viviendo en I'm el asking a cumplimiento. ¿Será que estamos viviendo ahora en el cumplimiento de la profecía bíblica, de la última profecía bíblica del tiempo del fin? Now, brethren, this is powerful. Hermanos, esto es poderoso. Watch this now, watch this. Notice the statement from prophets and kings. Notemos esta cita de Bueno. profetas y reyes, por favor. Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías o ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje, el tiempo es cumplido. Now let me show you that the baptism of Christ by the Holy Spirit is referred to in the Bible as the anointing of Christ. Déjenme enseñarles cómo el bautismo de Cristo por el Espíritu Santo se refiere en la Biblia como el ungimiento de Cristo. Come with me to Acts Vamos. chapter 10, verse 38. Notice the Bible. A Hechos 10, 38. 38. Vamos a Hechos 10, 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. So, amen, brethren. Amén, So here we hermanos. see that Christ was baptized in water, then he came out and he knelt down and he prayed, and then the Father gave him the Holy Spirit. Entonces En aquí fullness. vemos que Jesús fue bautizado, entonces él
Después de ser bautizado se arrodilló, oró a Dios y entonces Dios le dio su Santo Espíritu. And then he went about healing all that were sick. Y entonces después él fue, hizo su ministerio y comenzó a sanar. And Christ was completing or accomplishing prophecy. Y Cristo estaba cumpliendo la profecía de Amen, Dios. brethren. Amén, hermanos. So here we have it there. It's very clear from what we just read. Así que lo que tenemos aquí está muy claro de lo que acabamos de The ver. third point why prophecy is given El tercer punto por el cual la profecía es dada is that when we see the events around us fulfilling, es que cuando vemos los eventos que se están cumpliendo alrededor de nosotros, it will lead us, watch this, miren esto, to be made more faithful as husbands and wives in our family. esto nos guiará a ser más fieles entre esposos y esposas en nuestras Watch familias. this. And to also lead our children to become faithful to God. Y también en guiar a nuestros niños a que sean fieles a Dios. So when the final prophecy is completed, they too, with ourselves, will be ready for Christ's second Para que coming. cuando la profecía final bíblica sea cumplida, nuestros niños con nosotros mismos podamos estar listos para recibir al Amen, Señor. brethren? Amén. Come with me, come with me. You see, prophecy is given to lead us to be more faithful in our families. Entonces, miren, la profecía también nos guía a ser más fieles a nuestras You familias. see, you can't say that you're preaching prophecy, excited about prophecy, but you're getting less faithful. Y ustedes no pueden decir, yo estoy predicando la profecía, y ustedes son más infieles, ¿no? You know, that's why in Testimony Volume 5, listen to me Es por eso que en Testimonios, volumen 5, when you have time, read the whole chapter. cuando tengan tiempo, lean el Under the capítulo chapter, completo. the seal of God. Bajo el capítulo El sello de Dios, Ellen White says Elena G. de White dice esto, that there are many in present truth que hay muchos en la verdad presente who know the prophecy point by point. quienes conocen la profecía punto por punto. She said they understand all our doctrines. Dice que entienden todas nuestras doctrinas They can explain it. They are y good. pueden explicarlas y son buenos. But she said they will not receive the seal of God. Pero dice que no recibirán el sello de Dios. And then she gave the reason. Y ella da después la razón. She says that they were not faithful in their family. Ella dice que ellos no fueron fieles en sus familias. She said that they would not command their children to walk in the ways of the Lord. Dice que no mandaron a sus hijos tras el Señor. And they themselves would not walk in the ways of God. Y entonces dice que no caminaron en los caminos de Dios. She said they could preach. Entonces dice que ellos podían predicar. They are good. Y They could eran convince the world. buenos predicadores, podían expresar y But convencer, couldn't convince their ¿verdad? own family. Pero no podían convencer a sus propias No, familias. that's what the prophet says right there. Eso es lo que la profecía And she dice ahí. says that they will be left without the seal of God. Y Right? dice la profecía que serán dejados a un lado sin el sello de Dios. So just as what German said this morning, it's not just about having some knowledge and I doing and I'm doing. No, it's surrendering. Así como el hermano Germán mencionó esta mañana, no es solo el tema de tener un conocimiento y decir, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. No, es el rendirse. Powerful brethren. Notice this text here in the book of Genesis. Notice Notemos este texto en el libro de Génesis. Genesis, Génesis, and I want you to see this, chapter 18. Génesis 18. Notice what the Bible says. Notemos lo que la Biblia dice. You see, brethren, this is one of the problems. German, I remember one time I was asked by a church to do a series of prophecy, all right? Este es uno de los problemas. Hermano Germán, recuerdo que un día se me invitó para dar una serie de profecías. So I started to give the series on prophecy. Yo comencé a dar la serie de la profecía. At first, people were coming and people were coming. I'm talking about Adventists, all right? Y al principio un montón de gente venía. Estoy hablando de adventistas, ¿bien? In present. El de la verdad presente. But when I started to make the practical application of prophecy, Pero cuando yo empecé a hacer la aplicación práctica de la started to talk profecía, about certain things that need to be changed in the life and surrender, people started y to. yo comencé a hablar acerca de ciertas cosas que necesitaban ser cambiadas en las vidas de las personas, entonces la gente comenzó a dejar de ir. Y a Even alejarse. the person that asked me to give the prophecy, they wouldn't be inside there while I was doing it. Aún Aquí la está. misma persona que me invitó a dar los estudios bíblicos de la profecía no quería aceptar. They were outside. Y se fueron I have no todos. interest. Y no tenían ningún interés. So I told them, I said, listen, I'm done. That's it. I ain't going to be doing this anymore. Entonces yo les dije, ya terminé, yo no voy a ir más. And I told them, Y yo les dije, I said, you guys have no interest because I'm making the application. You just want to hear about the symbol. ustedes no tienen más interés porque estoy haciendo la aplicación
de la aplicación práctica. Ustedes no tienen más interés, sino solo en los símbolos. You want me to interpret. Ustedes quieren que interpreten, See, nada más. prophecy is not separated from our experience. La profecía no se separa de nuestra propia experiencia. It's an experimental message. Es un mensaje experimental. Amen, brethren? Amén, hermanos. Powerful. Poderoso. See, if prophecy, if the 2300 days prophecy only take you to 1844, you'll miss the mark. Si las profecías de 2300 tardes y mañanas le llegan únicamente a 1844, Dios ustedes mismo. han perdido todo. You see, the prophecy is bigger than 1844. ¿Saben? Las profecías comienzan en 1800. No, it is bigger. Bigger. Pero son más grandes en 1844. Are you following, brethren? ¿Qué es esa fecha? Son más, hay profecías más grandes que... No. No, The es same que Las prophecy. profecías son más grandes que tan solo la fecha de las 1843. profecías son más grandes que tan solo la fecha de 1844. Are you following, brethren? Es más Because there's an grande. experience that God wants us to obtain, because 1844, something decisive will commence in heaven. Porque es algo muy importante, porque necesitamos hacer, Dios quiere que hagamos un cambio en nuestra vida, porque algo pasó en 1844, algo decisivo pasó en el cielo. And it is going to determine our destiny. Y esto va a determinar nuestro destino. Amen, brethren? Amén, hermanos. So therefore, there's an experience that we must obtain before that our destinies are decided. Por lo tanto, hay una experiencia la cual debemos tener antes de que nuestros destinos sean decididos. Amen, brethren? Now, my friend, let me share something with you. All of us in this room is fulfilling prophecy. Everyone is here. De hecho, todos aquí, déjenme decirles algo, todos estamos cumpliendo la profecía aquí. You get what I just said? ¿Entendieron lo que dije? Watch this. Even the very act of studying, you are fulfilling prophecy. Miren, de hecho, el mismo acto de estar estudiando aquí, estamos cumpliendo la The profecía. Bible says in Daniel chapter 12, La Biblia dice que en Daniel capítulo 12, right, that at that time, que en ese tiempo many shall run to and fro, muchos correrían de aquí para allá y, and knowledge shall increase. y la ciencia aumentaría. And understand, the word, the term, run to and fro, is a Hebrew expression, Y entendemos que la expresión de correrán de aquí para allá es una expresión hebrea, which means that people at the fulfilling of these prophecies will be running to and fro in the prophecies, and knowledge of the prophecy will improve, will increase in that time. Entonces en el hebreo se refiere que la gente al cumplimiento de las profecías correrían de aquí para allá en la Biblia buscando las profecías And knowledge, y el conocimiento. practically, El conocimiento práctico will increase. incrementaría, All right? Which leads to purification. el cual guiaría a la purificación. We're going to come to that point, by the way. Y vamos, por cierto, vamos But a Genesis 18, notice what we have here from verse 16. Génesis 18. 18. From verse 16 through 23. Desde el 16 hasta el 23. Génesis 18, 16, Y los 23. varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová lo dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Thank you very much. So notice here that Christ came with a prophecy to Abraham. Notemos aquí que Jesús vino con una profecía para Abraham. What was the prophecy about? ¿Sobre qué se trataba esta profecía? Thank you, the destruction of Sodom. La destrucción de Sodoma. But notice something that God made mention of Abraham as he brought this prophecy. Pero notemos algo, Jesús mencionó algo a Abraham mientras... And this morning, I think German also read one of, look at this verse here too, but notice what it says. Y el hermano Verse Germán también en 19. esta mañana Who had that mencionó from me? German, quick, verse 19. el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino que Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So powerful. Así que esto es So poderoso. just before the final fulfillment of prophecy, the Bible emphasized that here was a family that was faithful. Justo antes del cumplimiento final de esa profecía, la Biblia enseña que había una familia que era fiel. All right, watch this now. Pues miren esto. But there was another family. Pero también había otra familia. That the Bible said also this man was righteous. Are you Que following? la Biblia dice que también el padre de familia era fiel. Are you following? And he did his best. Y él hizo lo mejor que pudo. Now watch this. ¿Bien? Watch this. Watch Pero this. Watch miren, this. miren. But his wife perished, Pero su esposa pereció. and his children, Y sus hijos. apart from those two girls. Aparte de las dos muchachas. All right, stay with us. Stay with us. Quédense conmigo, por favor. Notice something here. Abraham, watch this. This is awesome. He was not only concerned about his family. Abraham no solamente estaba preocupado acerca de su familia. Amen, brethren? Amén, You hermanos. see, as prophecy is being fulfilled, you can't just be concerned only about the spiritual well-being and physical well-being of your family only. Miren, mientras las profecías se nos cumplen ante nuestros ojos, no debemos estar únicamente preocupados del bien, tanto físico como espiritual, de nuestras familias. You have to think about your brethren. También debemos pensar acerca de los demás, de Amen, nuestros brethren? hermanos. Amén, Watch hermanos. this, watch this. Let me show you something. So notice, turn over with me now Vamos a voltear la hoja to chapter 19. al versículo 19. When you have time El again, capítulo, al capítulo 19. when you have time again, brethren, Cuando ustedes tengan tiempo, read hermanos, the whole por chapter favor, of 18. lean todo el capítulo 18. Amen? And you will see where Abraham started to intercede for other members of the church. Amen. Y vamos a ver cómo Abraham comenzó a interceder por otros miembros de la iglesia. Amen, Amén, brethren. hermanos. Amén. Watch this now, watch it. So we're going over to chapter 19, and I want you to see something Vamos here. a ver al capítulo 19 de Génesis. And I want you to notice here. Let's look at from verse 5. Vamos a ver desde el versículo 5. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslos para que abusemos de ellos. Let's stop there. So notice what happened here. Now, remember, the mission of these two angels, Notemos aquí que la misión de estos dos ángeles, when they came to Sodom, cuando ellos vinieron a Sodoma, what was the objective? ¿cuál fue su objetivo? To fulfill predicted prophecy, am I El right? cumplir la profecía To predicta. destroy the city, am I right? El destruir las ciudades. Do you know right now we have angels visiting cities and homes? ¿Sabían que ahora mismo tenemos ángeles visitando las But watch ciudades? this now, watch it. Let me clarify something here. Déjenme- Not just any angel, Déjenme poner algo bien en claro, no solo cualquier ángel, dead angels. sino ángeles de la muerte. Taking notes. Are you listening? Están anotando. You see, toman there are different notas. orders of angels. Hay diferentes órdenes de ángeles, diferentes posiciones de Watch ángeles. it. The same dead angel that went to Egypt El mismo ángel de la muerte que fue a Egipto, with other angel in that order is visiting. con otros ángeles en ese momento están visitando. Are you listening? Me están escuchando. But praise God that they are still visiting with mercy. Pero gloria a Dios porque aún están visitando con Because misericordia. Christ hasn't given them the permission to destroy. Porque Dios no les ha dado aún You know why? el permiso para Because there are destruir. 4 angels. ¿Saben por qué? Porque hay 4 ángeles Amen, sosteniendo brethren. los 4 vientos de los extremos de la tierra. So notice here that these 2 angels, Así que notemos aquí que estos dos that ángeles, they were merciful. ellos fueron misericordiosos. They came to observe. Ellos fueron a observar. And watch this now. Watch. I want you to see Miren something esto. here. Quiero que veamos algo aquí. Notice verse 6 now. Notemos el versículo 6 ahora. Lot salió, cerró la puerta y les dijo, hermanos míos, os suplico que no cometáis tan maldad. Alright. Now jump over now to verse 10. Notice Ahora now. saltemos al versículo 10, por Quickly, favor. somebody. Quickly. Rápidamente alguien que pueda leer. Pero los dos hombres sacaron su brazo, metieron a Lot con ellos en casa y cerraron la puerta. Jump down now to verse 12. Vamos por favor a saltarnos al versículo 12. Los dos hombres dijeron a Lot, ¿qué hay aquí todavía de los tuyos? Y hernos, hijas e hijas, y todos los tuyos que estén en la ciudad, sácalos de este lugar. That's it. El 13. Rápido. Pues hemos venido aquí para destruir este lugar porque las quejas contra el ante Señor son muy grandes y el Señor nos ha enviado para destruir. 14 también. Lot fue a hablar con sus futuros yernos, los que se iban a casar con sus hijas, y les dijo, levantaos de salir de este lugar,
porque el Señor va a destruirlo. Pero ellos creían que estaban bromeando. Thank you. So notice something here. Notemos algo aquí. The angel revealed to Lot the prophecy. Am I right? El ángel reveló le reveló a él la profecía a Lot. And the angel did not just reveal the prophecy. Y el ángel no solamente reveló la He profecía, said, listen to me, Lot. sino que le dijo, escúchame, Lot. Go to the other members of the church Ve a los otros miembros de la iglesia and tell them that this city will be destroyed y based on prophecy. diles que basado en la profecía esta ciudad va a ser And the destruida. Bible says he went out, he warned them, but he sounded to them as one that mocked it. Y entonces dice la Biblia que entonces Lot fue y les advirtió, pero que ellos, entonces ellos comenzaron a burlarse. Are you Lo following tomaron me? como Lo casi tomaron como si él se como estaba burla, burlando. lo tomaron como burla. They did not listen or obey the prophecy. Ellos no escucharon ni obedecieron la profecía. He said, you guys are extreme. Dijeron, ustedes están en el extremo. you're going crazy. You're old now. Ustedes están volviendo locos. But watch this now. Verse 24, 25. Quickly, El Ángel. 24 y 25, por favor, de Génesis 19. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Verse 26 and 27 too. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Temprano aquella mañana Abraham se fue al lugar donde había estado ante el Señor. Wow. So there was somebody among the members of the church who apparently believed prophecy. Así que había alguien entre los miembros de la iglesia que aparentemente aceptó esta profecía. Am I right? ¿Estoy en lo correcto? Who was it? ¿Quién fue? Lot's wife, am I right? Fue la esposa de Lot. Matter of fact, she even, Carlos, was on her way out of the city. Incluso ella salió de la ciudad. She was on her way. Ella estaba fuera, estaba But in her heart, she didn't believe. Pero en su corazón, ella no lo creyó. Are you following? ¿Bien? She didn't believe. She believed a little, but it was divided. Right? Entonces, por el amor a sus posesiones que tenía Watch la ciudad de this. ella. If you are divided, you really don't believe. You see that you believe or you don't believe. But I understand what my wife Si said. usted está dividido, usted no cree. But it's powerful what she said. Es poderoso lo que ella dice. Ella creyó un poquito. But you see, that's why I said before. Pero es por eso que When ella, prophecy begins to fulfill, cuando la profecía comienza a it cumplirse, requires a different type of faith. requiere un tipo diferente de fe. A faith that will translate not just here, but in the life. Una fe que va a ser puesta no solamente aquí en conocimiento, sino en práctica en la vida diaria. Pero eso es lo que hablamos justamente en el día de oración. Si el corazón está dividido, y si una persona está sola convertida a medias, Yeah, I remember you guys making mention of that. yo creo que fue yo. German and Y que al final you can prepare it. va a traicionar a Jesús. Exactly. Y vamos See, a you see, the faith that accompanies prophecy now is a faith either you're with God or you're with Satan. La fe que acompaña al cumplimiento de la profecía bíblica en estos tiempos es usted está con Dios o usted está con You Satanás. have to be completely decided. Usted debe Whose side estar am I? completamente decidido. ¿Qué lugar va a tomar usted? And watch this, watch it. Y miren We're esto. not saying that when you make that decision to be completely on the side of God, you're going to become perfect overnight. No, that's not the idea. Y no estamos diciendo que al usted tomar la decisión de estar al lado de Dios completamente usted va a ser perfecto de la noche a la mañana. No, no es la idea. In terms of daily sanctification. En términos de la santificación But diaria. watch it, watch Pero it. miren, But you will be perfect in Christ pero usted va a ser perfecto en Cristo. because you have surrendered. Porque usted se ha rendido a Él. Are you following what I'm saying? ¿Están The siguiendo moment lo you que are está in Christ, En el momento cuando usted está en Watch it. Cristo, miren, you have defects in the character, usted tiene defectos en su carácter, but you are not practicing sin. pero Are you usted following? no está practicando el pecado. But those defects Pero esos defectos is still weaknesses. aún son debilidades. But you're not willfully practicing. Pero the usted sin. no está practicando Watch it, voluntariamente watch el pecado. And if you're in that experience, Y si usted está en esa experiencia, heaven consider Jonah righteous. el cielo considera a Joama justa. Remember, Recuerda. when God called Abraham, Recuerden que cuando Dios llamó a Abraham, right, he says, Abraham, él dijo, I'm Abraham, going to do this. voy a hacer esto. The Bible says Abraham believed. Entonces la Biblia dice que Abraham creyó. God said, Abraham, you're righteous just for that act.
Y entonces la Biblia dice que Dios le dijo, tú eres justo únicamente por ese acto. Because you believe. Porque tú creíste. Are you following? ¿Me están siguiendo? Then Entonces, he had to live a sanctified life. él tuvo que vivir una vida And this is where he santificada. was tested. Y es donde él fue probado. And the last test, watch this, Y la supreme última test, prueba, la última suprema prueba that perfected his faith que perfeccionó su when fe he offered up his son. fue cuando él ofreció en el altar a su hijo. Amen, brethren? Amén, hermanos. He was sanctified completely at that point. Él fue completamente santificado en ese punto. Fue And we are perfecto. told, You never read of him falling again. as Wanda said, thank you, Wanda. We've never even read any record that Abraham fell anymore. Y a partir de ahí no vemos ningún registro en donde haya caído más ya Abraham, All right? haya fallado. Amen, brethren? Amén, hermanos. So watch this, brethren. Watch Así this. que Watch this. miren. Right now, as we close here for this afternoon, brethren, we're going to be having study and testimony this afternoon. So you got to be here. Ahora vamos a cerrar, pero ya en la tarde vamos a tener testimonios And study. y estudio. All right? So, brethren, watch this. But this is powerful. Esto es poderoso, hermano. You know, if you don't see how powerful, you know, sometimes we think this is not light, this is deep stuff. Ustedes no ven cuán importante es esto. Y estas no son cosas livianas, son cosas muy, muy importantes. So, brethren, here we are seeing that each one of us, Nosotros podemos ver que cada Like uno de nosotros, Abraham. como Abraham, let us plead for each other. podemos rogar el uno al otro. Let's plead for each other. El uno por Al uno por el otro. Podemos rogar el uno por el Abraham, otro. Abraham, in his heart, en su corazón, he said, you know what? I'm going to plead for my nephew and his family. ¿saben? Voy a rogar por mi familia. ¿Y por qué no? Por mi sobrino y mi familia. And he pleaded. Y él rogó. Watch this, watch this. Miren. And in response to the faithful intercession of Abraham, Y en respuesta a la intercesión fiel de Watch Abraham, this. miren esto. 2 death angels Dos ángeles de la muerte went to Sodom fueron a Sodoma to destroy, but have mercy. para destruir, pero teniendo Watch misericordia. something. Listen to me. Miren esto. You go through scripture, Ustedes van a la escritura. and I want you to note, whenever God sends his angels on a mission of destruction, Y quiero que noten que siempre que Dios manda a sus ángeles para hacer una misión de destrucción, especially the angels of death. especialmente los ángeles de la You know, muerte, Ellen White says, before I finish that thought, Elena G. de White dice antes de terminar este pensamiento que acabamos de decir, you remember when Uzzah touched the ark? ¿se acuerdan cuando ¿qué? Usa tocó el arca? Ellen White said that there were 4 dead angels watching the ark. Elena G. de White dice que habían 4 ángeles de la muerte observando ese acto, el arca. el arca. And watch this, watch this. Think about it. Saul apparently committed more sin than Uzzah. Saúl aparentemente cometió más pecados que David committed more than what we could see out there. y David cometió más de lo que podemos ver. Más The pecados only que sin Usa. that you read about that man is when he touched the ark. El único pecado que ustedes pueden ver de Usa fue cuando él tocó el arca. Ellen White says Elena G. de White dice that he was instructed, just like the rest of Israel, that only the priests could touch, not even not even the Levite could touch the ark. Dice Elena G. de White que él fue instruido, así como todo Israel, que el único que podía tocar el arca era el sumo sacerdote Are the other priests that o los assisted? otros sacerdotes que ministraban. Right. But not even the Levites. Pero ni siquiera los levitas podían tocar el arca. After the priest would cover the ark. Then they would take it up and carry it. Después de que cubrían el arca, debían marcarla y llevarla. Momento anterior es que los filisteos devolvieron el arca y aún sin ellos tener la noción del arca, That's why. enviaron bueyes Es en por el eso. arca sin tocarla. Gracias. But watch this, brethren. Watch Pero this. miren Watch esto. Vamos sin saber. Quédense conmigo. As this man reached his hand out, Mientras este hombre estaba a punto de And tocar touch el it. arca, y he was struck to death instantly él fue destruido instantáneamente by those angels. por esos 4 Watch ángeles. this. Miren, Those angels had strict command that any man touch, cut him down immediately. esos ángeles Without tenían mercy. el mandato estricto de que si algún hombre tocaba el arca, serían destruidos inmediatamente. Without mercy. Sin misericordia. But when these death angels were sent to Sodom, they were sent also with mercy for Lot and his family. Pero cuando estos
2 ángeles fueron enviados a Sodoma, se les envió con misericordia para Lot y su familia. Why? ¿Por qué? Because somebody had prayed for them. Porque alguien había orado por ellos. Brethren, let us pray for each other. Hermanos, oremos unos por otros. Sometimes it seems hopeless to pray, but pray. Muchas veces parece estar sin esperanza la oración, pero oren. Because God is the God of impossibility. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Amen, brethren? Amén, hermanos. Don't give up on people. Entonces, no Don't give up on no people. desanimen a la gente. No No se rindan con las personas. con las personas, sino que oren Pray por for ellos. them. Oren por ellos. Amen, brethren? Amén. Now, this afternoon we're going to continue. As I said, we are here covering at the 7th point. And then we're going to go into the interpretation of prophecy, or the symbol. Como dije, esta tarde vamos a continuar y hasta aquí llegaremos y en esta tarde estaremos viendo los símbolos de las profecías. And I will look at certain symbols as many times some of us are unacquainted that these symbols can even be interpreted by the Bible. Let me say that's right. Antes que this afternoon Esta tarde we're going to look at some symbols vamos a ver algunos símbolos that are given que están dados in prophecy en la profecía. that many of us don't even realize that these are symbols given in the scripture. Que muchos de nosotros no nos damos cuenta que estos son símbolos dados en las escrituras. And it is important that we understand that the interpretation biblically of these symbols. Y es importante que entendamos la interpretación bíblica de estos símbolos. Right? And many times, many of us say that we understand. Y muchos de nosotros podemos decir que entendemos. Right? And many times when we're doing these studies, people show a lack of interest. Y muchas veces cuando hacemos estos estudios la gente muestra una falta de interés. But watch this. Let me show you how I know that people don't really understand the symbols. Pero miren, les voy a decir cómo yo sé que la gente realmente no entiende los símbolos. Because when it comes to certain prophecy, Porque cuando viene una cierta profecía, people start to misinterpret them. la gente comienza a malinterpretarla. Especially those prophecies that are a bit more, they are not the normal or the common ones that you hear. Especialmente esas profecías que no son las que se escuchan normalmente. So people start to make wrong application. Entonces la gente comienza a hacer una interpretación incorrecta And de people las get profecías. confused. Y la gente se confunde. But see, if we had to understand all of these symbols, Pero si entendiéramos todos estos símbolos, because watch this, miren, in some prophecy, en algunas there are profecías certain symbols that are not used, but there are other symbols that are used in that prophecy. hay ciertos símbolos que no se usan, pero hay otros símbolos que se usan y se aplican And a if we, esa profecía. if we had understand the meaning of those symbols, then we would understand what Y that prophecy is entonces, saying. si entendiéramos el significado de esos símbolos, entendiéramos el significado de la profecía. Amen, brethren? Amén, hermanos. For example, Por ejemplo, the 10th trumpet. las the 10 7th trumpet, rather. las Sorry. 7 trompetas, lo siento. I'm not thinking about Egypt. the Pero 7th trumpet. pensaba acerca de Egipto, lo siento. Las 7 trompetas del The 7 Apocalipsis. seals. Los 7 sellos del Apocalipsis. Watch this. Miren, The prophecy of Daniel chapter 8. la profecía de Daniel 8, The prophecy of Daniel 11 and La- Daniel 12. la profecía de Daniel 11 y 12. All right? And when you talk about even those two-time prophecies, the 1290, Le 12, 90, 1290. 1200, and the 1335. los 335 días. There are people who are now making new prophecies from that. Hay gente que está haciendo nuevas profecías de estos periodos proféticos, de los And 1335 días. giving wrong conclusions. Y están dando conclusiones erróneas. And if you do that, you will give wrong experience. Y si ustedes hacen eso, van a dar una experiencia falsa. Brother, do you want to say something in closing? Ya, solamente quería decir algo con respecto al punto que tú dijiste que me parece muy importante de que siempre debemos también acordarnos como de hermanos de iglesia, no solamente con nuestras familias. Y hay una parte que yo quiero leerles que está en la historia de la redención, que da un equilibrio muy bueno de cómo debemos trabajar con nuestras familias y también por los demás. Dice así: los padres harían bien en aprender del varón de Uz una lección de firmeza y dedicación. Job no descuida sus deberes hacia los que no pertenecen a su familia. Era benévolo, bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos y al mismo tiempo trabajaba fervientemente para la salvación de su familia.
Porque es un equilibrio. Si fallamos en el un lado y solo servimos afuera y en la Dos lados. familia no Hey, estamos, perfecto, perfecto. Ajá. Brethren, Hermanos, may God help us. que May Dios God nos help us. ayude, que Dios nos As ayude. we study, Mientras estudiamos, that we will not be forgetful hearers. que no seamos olvidadizos en las cosas que escuchamos. That's one of our problems. Ese es uno de nuestros problemas. We forget. Nosotros olvidamos. And God wants all of us to remember. Y Dios quiere que todos nosotros recordemos. Amen, brethren? Amén, hermanos. So I ask you, please, pray for your brethren, pray for yourself. Así que les pido que por favor oren por sus And hermanos, I'm begging you, please, oren por pray ustedes for each mismos. other. Y por favor les ruego, oremos unos por otros. Brethren, hear me. Hermanos, escúchenme. I'm telling you this. Les estoy diciendo esto. We are coming to a time Viene un tiempo when the whole world is going to be against us. cuando todo el mundo estará en contra de nosotros. When the majority of Seventh-day Adventists is going to be against us. Cuando la mayoría de los adventistas estará en contra de nosotros. And even your family members, you talk about the sangre. Incluso aún los miembros de su familia de sangre estarán en contra de usted. Listen to me. Escúchenme. And the only physical support you're going to have is those brethren that remain faithful. Y el único apoyo físico que tendremos van a ser aquellos hermanos que van a permanecer fieles. So watch this. Así que miren, If we're going to dwell together in unity si vamos a morar juntos en unidad, in that time en ese tiempo of trouble, de angustia, we have to learn in this time of apparent peace. debemos también vivir en comunión de hermanos en este tiempo de aparente paz. Watch this. Miren, And that's why I'm begging you. y es por eso que les ruego, Listen carefully. escúchenme cuidadosamente. Over the years, A través de los años, I've noticed the impatience, yo he notado la impaciencia, especially when we go to eat. especialmente cuando vamos a comer. So this is, I'm talking about what I've seen. Estoy hablando de lo que he visto. People lose their Christianity. La gente pierde su cristiandad. Are you following ¿Me me? están siguiendo? People get annoyed with that person get annoyed. No, brethren, we need to lay that aside. La gente se enoja, una gente se enoja con este hermano, el otro hermano con el otro Not hermano. only that, No. watch this. People They- watch what other people have on their plates. Debemos dejar esto a un lado. Incluso la gente mira lo que el otro hermano tiene en su plato. Some think that you are showing favoritism. Y también se puede mostrar el favoritismo con otros Some hermanos. think that you're doing that. Now, brethren, hear me. Hear me. She didn't say it. Ah, Translate what it does. Es que algunos piensan ah, que estamos mostrando el favoritismo con otros hermanos, pero no es así. Listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. Escúcheme. If we are going to enter the experience of prophecy, Si vamos a entrar en la experiencia de la profecía, we have to lay these things aside. debemos apartar estas cosas, But dejarlas I a un lado. know you and I can't do it. Pero yo sé que usted y yo no podemos hacerlo. And this will come back again to what was said this morning. Y es por eso que regresamos a lo que se dijo esta mañana. Submission La sumisión to Christ. a Cristo. And He will perform that work inside of you, which will translate in your action. Y entonces Él obrará en nuestras vidas y Él obrará a través de nosotros. And Y right, se finally. convertirá en acciones. Finally, Miren, finalmente, I know sometimes we do have friends or people that we spend more time with in the church. sé que nosotros muchas veces tenemos amigos y gente con la cual pasamos más tiempo en la iglesia. But I'm asking you, listen Pero carefully. les pido, escúchenme cuidadosamente. Let us learn to socialize with everybody. Aprendamos a sociabilizar con todos. Right? ¿Bien? Talk with everybody. Y hablar Everybody con can todos. feel involved. Para que todos and be puedan present. verse involucrados en la conversación y se sientan bien. Prophecy requires this. La profecía requiere esto. Amen, brother? Amén, hermanos. Now, I'm not asking you to give up like those who are your best friends. All of us are best friends. That's fine. No les pido que dejen a sus mejores amigos. No, todos tenemos mejores amigos, está bien. But when we are together, Pero cuando estamos let's juntos, fellowship. Let us. hagamos sentir ese compañerismo el uno al otro. Amen, brother? Amén, hermano. I hope you understand what I'm saying. Y yo sé que entiendo, I'm sé actually que ustedes entienden lo que pressed estoy to diciendo. say what I'm saying. I'm actually impressed. to say what I'm saying. Actualmente estoy yo impresionado a decir lo que estoy diciendo. Right? It's not a rebuke. No es una reprensión, It's just counseling and encouraging us as prophecy fulfilled. es solamente el aconsejarnos y el animarnos a hacer esto de acuerdo al cumplimiento de la profecía. Amen. Amén. All right, let's close out here. Wanda, you want Vamos to a say cerrar something? aquí. All right, for the time's sake, we're just going to pray. Así
Así que vamos a orar. Leonardo, do you mind praying to close? Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde estamos primeramente agradecidos porque tú nos has traído a tu casa de oración.